Continuamos en Café Sin Rosca y damos la más cordial bienvenida y tenemos el gusto de tener en nuestros estudios al doctor Juan Pazimiño, con quien vamos a conversar sobre lo sucedido en esta semana, al inicio de mes, el festejo o conmemoración del 1 de mayo. Y la pregunta que siempre se hace uno es, bueno, uno siempre sale a marchar por las reivindicaciones obreras, por conmemorar esto de pelear por los derechos, de seguir adelante en el tema de los trabajadores, de que ellos necesitan tener más derechos, de que no se vulneren los mismos. Esto es parte de que el gobierno cumpla con la parte social. Sin embargo, vimos una marcha, claro, multitudinaria, pero más enfocada en la consigna de fuera Lazo fuera, pero muy dividida. Eso es lo que teníamos nosotros o habíamos visto nosotros. Pero justamente para analizar este tema vamos a conversar con el doctor Juan Pazimiño y preguntarle cuál es el futuro que tiene la clase obrera ecuatoriana y cómo está en este momento la misma. Doctor, muy buenos días. Juanito, qué gusto tenerte aquí en nuestros estudios y aquí en el país. Es necesaria siempre la presencia de alguien tan conocedor de la historia. Estimado Juanito, muy buenos días. Muchas gracias, César. Un saludo cordial a todas las personas que nos escuchan y nos ven a través de Hoja de Ruta. Creo que hay que siempre dar un contexto histórico al respecto de este tema, la lucha obrera, los trabajadores, cómo está la situación de ellos en este momento, etcétera. Sin duda hay una época heroica del movimiento obrero. Esto es, desde sus orígenes, en el caso del Ecuador específicamente, fines del siglo XIX, inicios del XX y sobre todo pues el siglo XX cuando se desarrolla nuestra clase obrera, nuestra clase trabajadora, nuestra clase asalariada, y es el momento en que las reivindicaciones de los trabajadores inundan el ambiente. Pedir mejores salarios, que se establezca un salario mínimo, que se reconozca una jornada igualmente máxima, como es la de 8 horas diarias, como fue en aquella época la de 48 horas primero y 44 después, pedir que se reconozcan los sindicatos, que se hagan contratos colectivos, y todo ello, más otros derechos, y todo ello orientado por este principio pro operario o pro laboro, que implica que la legislación, las autoridades, las instituciones de trabajo tienen que estar en principio y en primer lugar a favor de los trabajadores para defender su condición y sus derechos. Entonces, todo esto generó esta gran época, esta época heroica que se extiende prácticamente hasta los años 70 del siglo XX, porque continuamente se reivindicó incluso en la sociedad y los distintos gobiernos que se sucedían no atropellaban los derechos laborales. En el Ecuador, esos derechos laborales se instauran a partir de la Revolución Juliana de 1925 y a la Constitución de 1929 recoge tanto el principio properario como los principales derechos laborales. Y, sin duda, el Código del Trabajo de 1938 consagra y amplía estos derechos que venían desarrollándose. Al mismo tiempo, esta es la época, es decir, esta época heroica, desde inicios del siglo XX hasta los años 70 más o menos, es la época en la que surgen las centrales sindicales, porque los sindicatos van tomando cada vez más fuerza para precisamente hacer la defensa de los derechos que se han conquistado. La CEDOC en 1938, la CTE en 1944 y la CEOSL en 1962. Estas tres centrales tenían diferencias ideológicas tremendas, pero desde los años 60 comenzaron a converger y en 1971 crearon el FUT, el Frente Unitario de Trabajadores. Con el FUT, igualmente las reivindicaciones obreras continuaron y en los años 80 el FUT desarrolló importantísimas huelgas nacionales que planteaban no solo ya reivindicaciones clasistas de los trabajadores, sino reivindicaciones relativas a la sociedad. Cierto es que esas huelgas nacionales no lograron conquistar los cambios estructurales que el FUT quería,
pero el FUT fue un referente importantísimo en la lucha social, en la movilización política, hasta mediados, quizás hasta fines de los años 80 y no más. Entonces empieza el desinflamiento de toda esta época heroica del movimiento obrero. ¿Por qué? Le afectaron tres cosas. Uno, el derrumbe del socialismo en el mundo. Claro, la Unión Soviética, los países de Europa del Este se habían convertido en una especie de referente mundial de lo que podría ser el socialismo. Su caída desinfló la perspectiva de construir una nueva sociedad. Sin duda, al mismo tiempo, la crisis que sufre el marxismo, la teoría que había vinculado la acción política a defender los derechos de los trabajadores y a reivindicar la posibilidad de una revolución proletaria en todo el mundo. Tercero, el neoliberalismo. Si desde los años 80 despega el neoliberalismo en el mundo y en América Latina en particular, en los 90 el neoliberalismo florece. Y entonces tenemos, en cuarto lugar, los gobernantes que desde 1979 hasta nuestros días se han sucedido constituyéndose en voceros absolutamente directos de los empresarios. Comenzamos con Jaime Roldós, pero después seguimos con Osvaldo Hurtado a partir de 1981. Y Osvaldo Hurtado, que tuvo una visión progresista y hasta popular en los primeros 2 años de su gobierno, desde el año 83 da un giro hacia políticas aperturistas. La securitización de la deuda externa de los sectores privados es un ejemplo de ello, pero con Febres Cordero desde 1984 el neoliberalismo entra al país, se consolida, y no solo ello, sino que los empresarios privados adquieren la hegemonía en la conducción de la ideología del aperturismo. Porque si bien es cierto, acogieron el neoliberalismo, también el neoliberalismo escondió las reivindicaciones, los planteamientos que los empresarios de la época venían haciendo y que tenían mucho que ver más bien con el pensamiento oligárquico tradicional que ha tenido el empresariado. Y si vamos examinando los distintos gobiernos, bueno, Rodrigo Borja en algo recupera una visión pro trabajadores, pero después de él le suceden Sixto Durán Ballén, que es un continuador de las políticas de León Febres Cordero, después Abdala Bucaram, que es otro continuador, aunque dura solamente 6 meses, Fabián Alarcón, que con su estilo no cambió el modelo que se estaba montando, Yamil Maguad, que profundiza, siguiendo esa misma línea neoliberal de León Febres Cordero, de Sixto Durán Ballén, Gustavo Noboa, que no cambia en nada la política que había hecho Yamil Maguad, e incluso es el verdadero dolarizador de la economía ecuatoriana, Lucio Gutiérrez, que igualmente sigue esa misma línea, y Alfredo Palacio, que tampoco la desvirtúa. Es el gobierno de Rafael Correa durante sus 10 años quien corta la vía neoliberal y produce un fenómeno especial, porque había dicho que si en los años 90 el FUT se desinfla, las centrales sindicales están debilitadas, la arremetida del neoliberalismo y del modelo empresarial ha conculcado las posibilidades de su vía de ascenso y de proyección social. Bueno, el gobierno de Rafael Correa provoca, digo, un fenómeno especial. El FUT se revitaliza, las centrales sindicales se revitalizan. Cierto es que hay una división también entre ellas, pero creó un espacio para que se retome la fuerza del FUT. Inicialmente a favor del gobierno. Después de unos años, específicamente después de haberse aprobado la Constitución y desde el año 2008 o 9 en realidad, empiezan las rupturas y finalmente el FUT termina siendo una fuerza en contra también del gobierno de Rafael Correa. Pero durante el gobierno de Moreno, el movimiento sindical ecuatoriano, que está debilitado y dividido por las mismas políticas que lleva adelante el Lenín Moreno, es increíble cómo al mismo tiempo dirigencias y el movimiento debilitado se unen a apuntalar el proyecto de Moreno simplemente con el propósito de que acabe con el correísmo.
Sí, también hay allí, uno no puede absolutizar lo que pasaba con el movimiento de los trabajadores, sí hubo un movimiento también que trata de ser independiente, pero en definitiva el FUT, que había tenido tanta buena referencia hasta los años 80, que la pierde en los 90, algo así como que revive desde el 2007 al 2017 y desde el 2017 en adelante otra vez cae. Hoy está ese mismo movimiento, el FUT, en una situación muy complicada por su debilidad, por la ubicuidad de una serie de dirigentes, por la derechización de una serie de dirigentes. Entonces ha dejado de ser el referente histórico que había sido, y las centrales de trabajadores ya no son las 3 a las que hemos aludido, sino que son 9 centrales de trabajadores, y varias de ellas muy ligadas primero al gobierno de Lenín Moreno, y luego a su sucesor, el gobierno de Guillermo Lasso, que ha continuado las políticas inauguradas por Moreno y las ha profundizado, porque él es un directo constructor de un modelo empresarial de corte, además bancaria y de aperturismo, que ha desmontado la posibilidad, pues entonces, de hacer un tipo de economía social. Hacia el futuro, ¿qué nos espera? Si tenemos un movimiento obrero débil, un movimiento obrero dividido, un movimiento obrero con dirigentes en la derecha y con y con una capacidad de ubicuidad política evidente, pues toca ver si es que recobramos la esperanza en que los trabajadores puedan ser un puntal de lucha y de avance en el movimiento social. Todo sindicalismo, todo dirigente que ha apoyado al gobierno de Moreno y ha apoyado al gobierno de Guillermo Lasso, sin duda, ya solo por ese hecho, se ubica en la derecha política nacional. Y entonces en esa perspectiva no ofrece la posibilidad de ser un líder para un cambio que es el que Ecuador reclama a efectos de construir un tipo de economía social. Y me refiero a un tipo de economía social ya que no es el momento como para plantearse radicalmente la construcción del socialismo. Además, habría que averiguar de qué socialismo estamos hablando en todo esto, pero al menos un tipo de economía social que permita que se cumpla la Constitución del 2008, la Constitución que, entre otros principios, establece la seguridad social universal. El Ecuador, lastimosamente, no tiene seguridad social universal. Y más bien el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social está en una situación de peligro. Y aunque la Constitución dice que no se puede privatizar la seguridad social, hay fuerzas y hay mecanismos que se trata de crear para efectos de que la seguridad social se privatice. En definitiva es eso. Y desde Moreno y también con el gobierno de Guillermo Lasso, el Ministerio del Trabajo es un ministerio de los empresarios. Basta ver los ministros que ha tenido. Y las orientaciones ya dejaron de ser orientaciones guiadas por el principio pro-operario y pasaron a ser orientadas por el principio pro-empresarial. Claro, bajo ideas de que tenemos que unirnos, de que de todas maneras hay que tener armonía, de que las dos partes son las que deben ganar y ganar, como en algún momento oía el actual ministro de Trabajo, ganar y ganar. Eso es romper con todo lo que ha sido la historia del movimiento social. Entonces, como no quiero ser agorero de males, pero resulta que no tenemos una clara, al menos, perspectiva de que el movimiento de los trabajadores, el FUT, las centrales de trabajadores, se conviertan en una gran fuerza que pueda ser una guía para la sociedad, como fue en los años fines de los 70, como fue en los 80, donde era un referente. Sin duda alguna, el nuevo referente en la conducción social, en la política de movilizar a la sociedad, es el movimiento indígena. Pero ya vemos lo que está pasando también con el movimiento indígena, ¿no? También allí hay líderes absolutamente de derecha, claro que sí. Y además la persecución, el ataque al movimiento indígena ya tiene hoy otras connotaciones, ¿no? Querer vincular al movimiento indígena al terrorismo, bueno, es estar aplicando las viejas tesis de la guerra interna que pertenecen a la teoría de la seguridad nacional, que nació en Brasil
con la dictadura brasileña horrorosa del año 1964 y después se generalizó. Y además tiene atrás un componente vinculado a las estrategias políticas de los Estados Unidos en América Latina. Entonces, claro, si tenemos un movimiento indígena atacado, un movimiento obrero de los trabajadores debilitado, y las otras organizaciones sociales, el movimiento de las mujeres es fuerte, sí, pero el movimiento de los medioambientalistas es presente, el movimiento estudiantil no es tampoco ninguno de ellos la fuerza conductora de un cambio social, como se aspira en la teoría, y sobre todo en la teoría marxista, ¿no? Que sean los trabajadores los que conduzcan la construcción de una nueva sociedad. Bueno, todo eso, por el momento al menos, está debilitado y es necesario que los intelectuales, la prensa, ustedes como comunicadores, converjamos en defender los derechos laborales que han sido tan golpeados que la flexibilidad y la precariedad de la fuerza de trabajo hoy es muy abierta, incluso por una serie de acuerdos ministeriales que se han dictado y que flexibilizan, entre otras cosas, por ejemplo, la jornada de 8 horas diarias, bajo el argumento de que hay 40 horas semanales y que estas se pueden cumplir en diferentes jornadas, se flexibilizó la jornada máxima de 8 horas. Y si vamos a ello también, las políticas salariales, y peor aún, la política de frente a la seguridad social, en la que todos deberíamos converger para fortalecerla y que por lo menos el seguro nos cubra a todos. Medicina, como ocurre en Europa, por cierto, todo el mundo tiene seguridad social universal desde que nace, tiene seguridad. Entonces, bueno, este es el panorama con la visión histórica que he dado y que explica por consiguiente la necesidad de replantear en el movimiento sindical las estrategias y las formas de lucha del pasado que parecen agotadas y no parece que llegan a reivindicar nuevos derechos como los relativos al progreso de las nuevas tecnologías. ¿Qué vamos a hacer frente a la inteligencia artificial y el impacto que va a tener sobre los trabajadores? ¿Qué hacemos frente al teletrabajo y el impacto que ya tuvo durante la pandemia frente a los trabajadores? ¿Qué hacemos con la multiplicidad de trabajadores que existen ahora en el Ecuador? Porque ya no solamente están los obreros, los trabajadores asalariados directos, estamos una gama de trabajadores que incluye, por ejemplo, profesores universitarios asalariados, claro que sí, pero incluye además a las amas de casa, incluye a la diversificada forma en que el trabajador se manifiesta en el Ecuador, en el comercio, en la banca, en la agroindustria, en la misma agricultura. Esto no tiene que ver ya con planteamientos étnico-culturales, esto tiene que ver con planteamientos relativos a la vida económica de la sociedad. Y en ello también falta que el propio movimiento indígena, por ejemplo, logre retomar la unión con el movimiento de los trabajadores para juntos lograr crear una esfera de acción política en que la sociedad se vincule y que la sociedad entonces pueda seguir como planteamiento de movilización, de reivindicación clasista, de reivindicación social. Porque confiar en los partidos políticos, bueno, y en algunos que se suponieran de izquierda, pues realmente da mucho que pensar, ¿no? Justamente ahora, Juanito, hay el relato de que estábamos conmemorando el 1 de mayo, pero decían, no, pero sin capitalismo no hay obrero, o sea, sin empresa no hay obrero. Pero decíamos al contrario, sin obreros no hay empresa. Pero, a ver, si tuvimos tantos gobiernos neoliberales, deberíamos tener unas empresas bien formadas, bien consolidadas, que no tengan ningún problema en cumplir los derechos de los trabajadores. Es al contrario. Y no solamente eso, se dice que el capitalismo ha sido el gran creador de lo que hay ahora, la tecnología, la ciencia, etcétera. Noticia. Más o menos como decir, sin feudalismo no hay señores feudales ni siervos, ¿no? Claro. O más o menos como decir, bueno, la ciencia es capitalista. Sí, pues el capitalismo ha hecho todos esos adelantos, pero el capitalismo creó también para los trabajadores una condición histórica de explotación por parte de los dueños del capital. Esto es irreversible, esto lo conocemos desde mediados del siglo XIX, cuando todas las teorías económicas que se propusieron analizar desde la perspectiva de la teoría del valor
cómo se genera la riqueza, está muy clara que la riqueza se genera por el trabajo que realizamos los trabajadores en este mundo capitalista. Entonces, cuando se dice, bueno, quieren luchar contra el capitalismo para construir una nueva sociedad, sí, hay un sector convencido de que efectivamente se necesitará superar el capitalismo para entonces tener en un nuevo sistema, podemos bautizarlo como socialismo, tener en un nuevo sistema mejores condiciones de trabajo y de vida. Pero mientras eso es posible tenerlo como una estrategia de largo plazo, como una aspiración futura, en el momento lo que necesitamos es por lo menos que el capitalismo, en América Latina y en el Ecuador, tenga las condiciones que ya alcanzaron otros países que no viven bajo el capitalismo salvaje de libre competencia del siglo XIX, ni viven bajo el neoliberalismo. Los propios Estados Unidos nunca han vivido de una política de esquema neoliberal como el que aquí en el Ecuador y en América Latina se plantean. A tal punto que en la actualidad hay una corriente latinoamericana de pensamiento que se denomina el libertarismo, que son estos neoliberales fanáticos de ultraderecha, bastante utópicos y con una mentalidad, bueno, realmente cavernaria y troglodita, pues porque plantear que el Estado desaparezca, el Estado del propio desaparezca, que las regulaciones tienen que ser simplemente entre el sector privado, el empresariado y los trabajadores, sin que nadie intervenga. Seguidores de estos libertarios, estos que se dicen anarcocapitalistas, y varios de estos libertarios son asesores del actual gobierno, ¿no? Forman parte de una fundación en que estas ideas se cultivan. Por lo menos seguidores de Javier Milei, este argentino exótico. Despelucado. Que llega a decir que en el capitalismo incluso hay que convencerse de la libertad de vender los órganos personales porque es un negocio. o vender a los hijos, que también hay una posibilidad. O sea, esto es cavernario. Y que el Estado no es que tiene que reducirse al mínimo, como decían algunos años atrás, sino que ahora el planteamiento es que el Estado desaparezca como tal, para que el capitalismo se ordene dentro de las condiciones de las relaciones privadas. Bueno, felizmente eso es una utopía que nunca se cumplirá, pero hace ideología, entra en ideas de élites empresariales, entra en ideas de gente que es capaz de asesorar a un gobierno como el actual. Entonces, con esas ideas, liquidar el Estado, achicar el Estado, produce en América Latina, como está produciendo, entre otras cosas, la imposibilidad de que los Estados atiendan, por ejemplo, la cuestión de la seguridad ciudadana. ¿Cómo puede existir un Estado chico, un Estado estrangulado, y al mismo tiempo se quiera decir que hay que asegurar la seguridad ciudadana simplemente desde la perspectiva de que cada uno se defienda y haga lo que pueda, comprando armas, por ejemplo? O sea, no tiene lógica, no tiene sentido. Ya no es solamente la renuncia al Estado, simplemente es crear una situación ficticia que lo único que provoca es agudizar las condiciones de la vida social y la conflictividad social. Felizmente estas ideas yo creo que todavía están vigentes, pero pasarán porque son insostenibles en el tiempo, como se está ya demostrando en otros países de América Latina, ¿no? Por algo Brasil da un giro también otra vez al progresismo. Argentina, con todo y los problemas que tiene, lo hace. En Colombia, el presidente Petro está retomando una situación ya de mejoramiento social distinta a la que se tenía. Así es que estamos ciertamente en América Latina en un conflicto entre la visión neoliberal oligárquica, empresarial, capitalista, frente a una visión de una economía social que permite mejorar la vida de la sociedad y también atender mejor la seguridad ciudadana. El neoliberalismo y el modelo empresarial no ofrecen esas garantías. Y pese a que tiene seguidores e incluso desde el 2017 el modelo empresarial neoliberal y hasta oligárquico se ha implementado y tiene fuerza en el Ecuador, pero no va a garantizarnos una vida futura que solucione este drama
que es la inseguridad ciudadana, y tampoco el drama de los trabajadores, que de acuerdo con las estadísticas, los informes nacionales y los informes internacionales, incluidos los de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, dan cuenta que en Ecuador se ha profundizado la miseria, la pobreza, la precarización, la flexibilización laborales, y entonces pues en esas condiciones los derechos de los trabajadores, aunque teóricamente están allí, en la práctica han sido no solo debilitados, sino algunos de ellos pisoteados. Y si no tenemos una orientación clara, prooperaria, no tenemos buenas condiciones de desarrollo del Ecuador hacia futuro. Así es, y ese es el análisis del doctor Juan Pazimiño, que ha estado con nosotros hoy en la mañana de este miércoles. Agradeciente, Juanito, por haber estado con nosotros. En honor al tiempo seguiremos tratando estos temas, porque es importante que la ciudadanía vaya inteligenciándose de justamente de estos temas, ¿no? Que se habla de los derechos laborales, pero muchos quieren meternos la idea de que hay la salida empresarial y que los empresarios pobrecitos son aquellos que, porque tienen que pagar muchos impuestos, no pueden dar empleo, porque tienen muchas trabas, dicen algunos, a lo menos estos pensadores que dices tú, los libertarios, andan diciendo que no hay que pagar tanto impuesto porque el Estado no sirve para nada y hay que eliminar el Estado. Estimado Juanito, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, César, y muchas gracias a todas las personas que nos han visto y nos han escuchado. Gracias a Hoja de Ruta. Gracias, nosotros regresamos luego de este corte.